¿Me analizaste ya los movimientos, Gustavo, o no? ¿O tengo que simular, así como decís vos, muchos movimientos para perderte un poco? En realidad, ¿Eh? ser genuino con lo que uno siente, cuando uno es genuino con lo que uno siente, los movimientos son más naturales y uno se hace más empático, Ah, ¿sí? mira vos. Entonces genera más confianza a su alrededor. Eso se utiliza mucho en la ciencia del interrogatorio. Yo cuando capacito las fuerzas de seguridad en interrogatorio, Ajá. uno tiene muchas veces el trabajo de diluir o reducir el delito que hizo un violador, un Mira asesino, vos. para poder generar esa empatía, ¿no es cierto? Y una vez que uno diluye o trata de, porque como somos animales, trata de mostrarle al otro que es de la misma manada, entonces él Ah, me cuenta entiendo. dónde está el cuerpo, a qué hora fue, qué es lo que hizo, y el Estado se ahorra muchísimo en recursos. O sea, Claro. está el caso Watts, ahora que se está analizando. No sé si miraron el documental en Netflix del papá asesino que mató a la mujer y a las dos nenas. No, no vi. Los ¿Qué especialistas en películas te interrogatorio. gustan? ¿Qué películas te Sí. gustan? Se nota que sos del área de... Lo que yo resalto de ese Claro. documental son los especialistas. En 2 días ellos lograron hacer que el muchacho se confiese, hallaron los cuerpos y resolvieron el caso en 2 días, utilizando solamente buenas preguntas. Inclusive al final me doy cuenta por el gesto que hacen, el asesino en este caso se quedó sentido como que era el amigo de los interrogadores. Hasta ese nivel llevaron Mira tan vos. alto el El interrogatorio. interrogatorio. En Claro. 2 días, o sea, el Estado se ahorró muchísimos recursos, encontraron los Claro. cuerpos y utilizando buenas palabras, o sea, Claro. sin ni la O sea que fuerza ni... si yo me muevo naturalmente, digamos, todo lo hago con genuinidad, podríamos Ujú. decirlo así, es muy fácil, digamos, entrar en un sistema de, no sé, en una reunión, en un debate. Ser generador de contexto, ¿sí? Eso se utiliza para cambiar Claro. el clima laboral, los managers, menos los gerentes utilizan eso, ¿no es Claro. cierto? Porque les juega en contra cuando llega el jefe y los empleados dicen, "Ah, ahí llegó Otro, otra el vez". pesado ese. Y seguramente ese día, ese día Acá te dicen que pasa, sí, mira. pasa que sucede eso. Entonces Claro, uno como jefe o como coordinador o como líder tiene que entender eso, ¿sí? claro, El liderazgo siempre es neutro. Yo tengo que, si quiero un objetivo, necesito hacer que la gente se inspire, esté bien. Entonces tengo que buscar mi manera de ser y de estar en un lugar y ser ese entiendo. generador de contexto. Esto no quiere decir que yo oculte mis frustraciones, mis fracasos, o sea, ponerlos en palabras. Muchacho, hoy yo no me siento bien. Muchacho, Claro. ayer tuve, muchacho, y así. Uno pone en palabras y la gente hablando se cura y sigue funcionando. Está bueno eso, ¿eh? La gente Sí. hablando se cura. Así es. Está interesante, ¿no? ¿Querés hacerle alguna pregunta? Está Ah, bueno, a mí me interesa mucho en el tema de cuanto en el campo de la abogacía, me llama la atención cómo todo esto está estudiado y todo está reglamentado. Recién vos cuando empezaste a hablar en el programa respecto al por qué el engaño, ¿no? ¿Por qué esta persona actuó de esa manera? Y yo en mi cabeza inmediatamente pensaba cómo el Código Penal ya lo tenía estudiado, digamos, cómo los humanos muchas veces somos muy predecibles a la hora de hablar, de movernos, de estar, y qué bueno que está poder aprender quizás a interpretarlo o a usarlo bien. Inclusive yo le digo a los profesionales que me consultan, ¿no es cierto? La predisposición de sus oficinas, ¿no es cierto? Cuando uno vende un producto, o ofrece un producto, o uno ya está atendiendo a la persona antes de llegar a la oficina. Tenés que fijarte cómo es tu puerta, cuál es la impronta de tu puerta cuando entra el cliente adentro, ¿no es cierto? En cuestiones laborales, cuando enseño a la entrevista para los currículos, ¿no es cierto? Yo le digo que presten atención cómo está predispuesta el escritorio del director de recursos humanos, ¿no es cierto? ¿Y qué tiene que ver? Me pregunta. Tiene muchísimo que ver, porque cuando vos te das cuenta si el escritorio está cerca de la puerta, si está lejos de la puerta, si hay 2 mesas, si hay solamente una mesa, si hay 2 mesas ya la decisión es dividida, ¿no es cierto? El ah, equipo de mate, fíjate el equipo de mate. Hay gente, gerentes o jefes mm, que siempre les sugiero que no tengan equipos de equipos de fútbol o algún símbolo significativo porque eso le hace predecible. Si vos tenés un equipo de fútbol, yo ya sé ya que vos sos de Boca, de River, sí, eso me da un punto para mí. Sí, entonces tengo que ver dónde está predispuesto, dónde está ubicado tu teléfono, las viromes, el sello, entonces desde de ese lado me tengo que sentar. mira vos. Si hay 2 sillas, me siento de este lado, ¿por qué? Porque seguramente él firma con la derecha y se siente más seguro con la derecha. Entonces, al hablar, Tiende para ese lado. al proponer, ¿no es cierto?
el director de recursos humanos se va a sentir seguro. Y entonces uno le hace creer que él tiene el poder, pero en realidad yo tengo el poder porque le doy vuelta a la entrevista. El entrevistado da vuelta a la entrevista. O sea, todo tiene que ver, porque vos arrancábamos un poquito con tu charla, yo te escuché varias veces y bueno, viniste a... Ahí veo tu Instagram. ¿Dónde te encuentran? Gustavo.excelsiors, ese es el Instagram de... Ah, mira vos. El lenguaje corporal. Qué interesante eso de... bueno, lo estudiaba en algún momento con Jürgen Klarich, de cómo abrir la mente, digamos, ¿no? De la persona que está enfrente. Incluso con los aromas. Así es, te condicionan, digamos, determinadas situaciones. Claro, hay gente, por ejemplo, que me consulta, que son clientes míos, que me consultan 10 minutos antes de entrar a una entrevista. Hace poco pasó, la semana pasada, ¿cómo podía caerle bien al contador? Era un contador en este caso. Yo no entendía la pregunta que él me estaba haciendo. ¿Cómo no entiendo? Bueno. Sí, pero decime algún gesto, algún... No, el plano corporal pasa en segundo plano. O sea, cuando uno quiere ganar una entrevista, quiere generar un impacto, quiere hacer un discurso empático, que tenga el impacto que estamos buscando, la información es mucho más importante que el lenguaje corporal. Entonces, si los investigadores como yo vamos a las redes sociales, yo sé qué equipo sos, cuándo te bañás, qué comés, entonces yo analizando esa información, utilizo todos esos indicios para armar mi cuestión corporal y ganar la entrevista. Y ahí, complementando el lenguaje corporal, llego. El perfume, lo que mencionaste también, si utilizo un solo perfume, empiezo a ver las redes sociales me dan toda esa información. ¿Con qué perfume yo puedo generar esa reacción fisiológica a mi favor de esa persona? Porque pasa mucho que a veces ponen la marca de perfume que utilizan, qué les gusta, qué comida. En neuroventas, cuando hice el curso de capacitación de neuroventas con Jürgen, hablábamos un poco del tema de los aromas para generar esa empatía, ¿no? Y en un momento él pregunta, ¿cuál es el tipo de helado que más se vende? A todos los que estábamos ahí presentes, ¿no? Entonces, o que siempre va a haber en una heladería. Y bueno, tú empezamos a pensar, y vainilla, dijimos, porque viste que la vainilla es típica, es la que te resuelve, vos no sabés qué gusto elegís vainilla. Sí. Y bueno, entonces él dice que hay informes, hay estudios que vinculan al gusto, al aroma de la vainilla a la leche materna, que te da seguridad. Habitualmente te da seguridad. Entonces, si vos tenés un ambiente, mirá, le estoy contando algo del curso, habitualmente si tenés un ambiente con aroma a vainilla, la mente de las personas se predispone. Es como se siente seguro. Tiene una relación, dice. Todos los indicios con te el llevan cerebro, digamos. Claro, ¿no? Es que nosotros somos seres emocionales. Claro. Y todo el ambiente externo genera reacciones fisiológicas, a nosotros mismos nos generan. Entonces, como el café. Mira, ahora me entero que la vainilla también, pero fíjate que el café estimula en un contrato, por ejemplo. Claro. Deja yo pago y te sirvo café. Te di un alimento. Claro. Ya anoté en el borrador, pero son todos indicios que uno lleva, o sea, son estrategias. Yo no quiero decir tampoco que sea algo que nosotros estemos sugiriendo, pero por ejemplo, los cursos de liderazgo yo siempre busco que la persona sea genuina, la gente se acerca así, yo quiero saber cómo miente, sí. Bueno, y entonces comencemos, porque el liderazgo es eso, primero enfrentar los problemas, por qué me alejo, por qué yo quiero detectar eso, de qué me estoy escapando, ¿no es cierto? Entiendo. Entonces enfrentar eso, ver qué emociones son más predominantes, cuáles no, y bueno, y trabajar justamente sobre eso, en la genuidad. Nosotros, mientras más genuinos, más vamos a manejar las emociones de los demás. Es interesante eso porque incluso condiciona relaciones. Acciones mías condicionan relaciones. Por ejemplo, hay gente que por ahí no te banca, ¿no? Y vos no sabés por qué no te banca. Porque la verdad que vos ni lo conocés en muchos de los casos, y dices, no le banco a Curle, porque porque aquello. Pero por ahí hay actitudes de uno, sonrisa, el ojo, no sé, puede ser el tono de voz, que le hace recordar a alguien que no le quiso en algún momento, a su papá, a su mamá, qué sé yo, alguna cosa, y ya te bloquea, digamos, ¿no? Fíjate que la gente te trata como fue tratada. Entonces, hay una historia que siempre cuento, que es la de la serpiente y la lucierna. La serpiente le estaba por comer a la lucierna y la lucierna le dice, si antes de comerme te hace 3 preguntas. Y la serpiente dice, bueno, yo no
No permito que mis víctimas pregunten, pero pregunta. Y la Luciana le pregunta, ¿te hice daño? No, le dice la serpiente. ¿Pertenezco a tu cadena alimenticia? No. ¿Y por qué me vas a comer? Porque no soporto verte brillar. Si bien nosotros Esa está buena. nosotros no podemos caerle bien a todo el mundo, claro, ¿no es cierto? Y la gente te trata como fue tratada. Entonces nosotros, dominando por ahí la inteligencia emocional, teniendo una impronta que es nuestra, no podemos cambiar por ahí nuestra manera de ser, y bien choca con algunas personas la envidia, por ahí el sentimiento de inferioridad más básico del ser humano, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo siempre digo, envidiar menos, admirar más, ¿sí? Porque si admiramos más, hay una cuestión universal que científicamente no lo voy a poder mencionar ahora, pero sucede. Uno admira y como que el universo te vuelve el doble, ¿sí? Por eso Dios bendice al que tiene enfrente. Porque cuando te bendice al que tiene enfrente, ahí evalúa tu reacción. Entiendo. ¿Entiendes? Y si ahí vemos si somos envidiosos o no somos envidiosos, y estamos. Entonces, sentir alegría por el otro te vuelve. Y suele pasar también después cuando te conocen, yo pensé que vos eras así, la verdad. Viste que nunca te dieron la oportunidad de demostrar hablar. Esa imagen de hablar, como decís vos. Vos sabés que justito dijiste algo muy importante, porque el mundo nos separa solamente de dos personas. Una es el que tenemos al lado y otra somos nosotros mismos, ¿sí? La gente siempre dice, y pasa en los ambientes de trabajo, privado, público, ay, va a venir a trabajar uno que yo no le aguanto, qué mala persona, que esto, que aquello. Y cuando viene a tener la posibilidad de hablar, los comunicadores por ahí son más fáciles de entablar una comunicación con el otro, y se da cuenta la calidad humana que tiene. Claro. Y nadie le dio, como dijiste, Jorge, nadie le dio la oportunidad de mostrarse quién es. Es así, sí, es así. Nos pasaba a veces en la facultad, ¿viste? Cuando no nos bancábamos con alguien, alguna cosa así, y después terminás trabajando juntos y son excelentes compañeros de trabajo. Así digamos, ¿no? Así es. Querido, ¿alguna pregunta más para Gustavo? No, la verdad es que es un tema muy interesante, también va a ser muy amplio. A mí realmente me llamó siempre la atención por una cuestión de que en el periodismo bases nos enseñan a la hora de entrevistar, pero está bueno profundizar y ir entendiendo también. También me parece que está bueno resaltar que todas estas cosas las debemos buscar usar de buena manera, porque siempre tienen su doble función, ¿no? Y por ahí está bueno resaltar y aprender a usarlas de buena manera para poder seguir creciendo. Así es. Querido Gustavo, buenísima tu intervención. No sé, estás invitado para cuando quieras venir a charlar con nosotros. Lo único que te pido es que no me analices mucho los movimientos. Hoy me siento intimidada. ¿De verdad eso de que cuando te tocas la nariz sos mentiroso? ¿Una cosa así? ¿Ustedes, en realidad, los técnicos que manejan? Hay vello eréctil en la nariz, ¿sí? Acá. Y existe un efecto Pinocho, se llama, que el dibujito tiene algo de verdad. Va mucha sangre a la nariz y se inflama. Es algo imperceptible porque no lo podemos ver, ¿sí? Y eso sucede cuando generalmente tenemos vergüenza, ¿sí? O queremos ocultar algo con alguien que generalmente le tenemos mucho respeto, ¿sí? No se relaciona directamente con la mentira. Hay estudios que afirman que las mujeres tal vez se tocan más la nariz que los hombres, pero eso hace que uno sea más empático, ¿sí? Más genuino, ¿sí? Eso hace que sea más natural, que no esté ocultando. Generalmente, inconscientemente, cuando éramos niños, los padres o los abuelos, si decís mentira te pego por la boca, ¿no es cierto? Entonces nos cubrimos acá. Y esa conducta se convierte en un patrón a lo largo de la vida, y cuando uno es grande quiere ocultar la mentira y sube la mano inconscientemente, pero la mano por ahí va a la oreja, va a la cara, pero ese gesto hay que tener en cuenta, claro. El gesto cuando le pedí a tu jefe un aumento, y tu jefe te dice sí, vamos a ver, y se rasca la nuca, es porque es imposible ese aumento, ¿sí? José, pregúntame, dale. Cuando le pedís a tu jefe un aumento o le pedís un salario un poco mejor y tu jefe se toca la frente, ahí tu jefe está buscando una solución para darte a vos una oportunidad mejor de lo que estás pidiendo, ¿no es cierto? Mirá, tocarse atrás, tocarse enfrente eso está estudiado, che. Son cuestiones. Gracias por el dato. Ahora tener cuidado dónde. José, ¿entendiste, pasa, no? Pero pasa. ¿Entendiste, José? Nahuel, ¿está bien? Bueno. Estamos. Gracias, en serio. Invitado para cuando quieras. Sí. Estaremos atentos. En serio, porque te tomaste el tiempo de venir y charlar.
Yo alguna vez te escuché, creo que estuviste en el otro estudio, y bueno, y el otro día te escuchaba también en Radio Identidad, así que vi que dijiste algunas cosas que me interesaba contarle a la gente, Bien. además de esto que hemos aprendido hoy, ¿sí? Gracias, Gustavo, muy amable, ¿sí? Gracias. ¿Decís que capacitas a empresarios también, a gente? Sí, tengo en una recursos consultora, humanos, digamos? tengo un equipo de trabajo, o sea, tengo especialistas en género, liderazgo con perspectiva de género, estamos trabajando en eso, y es una especie de liderazgo. En el año, por ejemplo, doy a 20 personas nomás, ¿sí? Tengo una capacitación declarada de interés provincial, porque nos ocupamos justamente de que sea personalizado, de que tenga ese impacto que buscamos, ¿no es cierto? Y después de manera privada, sí. Los cursos son más cortos, duran menos, siempre y cuando tenga el compromiso. Yo elaboré discursos para políticos, para gerentes, pero no quieren leer. O sea, entonces si vos no querés leer el discurso, yo no puedo trabajar conmigo. O sea, y así a veces está, ¿no es cierto? En la política los discursos no llegan porque la gente no quiere leer un discurso. ¿Sí? Y necesitamos que la gente, por eso la gente no cree. Porque los políticos leen los discursos y cuando uno lee el discurso pierde el efecto que está buscando. Así es. Gracias, querido.